Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comenzamos con las noticias, y es que la crisis migrante sigue en nuestro país. Llegaron a Guatemala 7 familias completas deportadas de Estados Unidos. Entró a nuestro país el segundo vuelo con niños deportados de Estados Unidos. El avión vino desde Phoenix, Arizona, y en él venían 13 menores de edad, acompañados de sus madres. En total eran 7. Algunas de ellas emprendieron el viaje con todos sus hijos. Los niños tienen edades de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 y 12 años. Y entre ellos venía una bebé. La procedencia de estas familias es de San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango. Recibimos este vuelo procedente de Arizona en donde venían 113 deportados. Dentro de los 113 venían 13 menores y 7 madres. Alguna de las madres tenía 2 menores, digamos, en el vuelo, por eso es que no concuerda, por decirlo así, el número de menores y de madres. Este es el segundo vuelo en donde recibimos menores provenientes de Estados Unidos. El viernes pasado recibimos otro vuelo en donde venían 5 madres y 7 menores de edad. En este caso, cuando los niños vienen acompañados de sus familias, las autoridades les dan dinero y los suben de una vez a un bus y los regresan a sus comunidades. 36,000 personas han sido deportadas de Estados Unidos en lo que va de este 2014, según información que dio a conocer el director de Migración. Promedio vienen 5 vuelos diarios provenientes del país de los Estados Unidos. En cada uno de esos vuelos aproximadamente viajan 130 personas. Asimismo, el director de Migración aseguró que se espera que al culminar el año hayan ingresado aproximadamente 60,000 connacionales deportados. Hasta ese momento llevábamos cerca de 36,000 guatemaltecos en lo que va del año, ¿verdad? Y como va realmente, con los vuelos que están ingresando, yo creo que vamos a rebasar lo del año pasado, ¿verdad? Que anduvimos entre 55 y 60,000 guatemaltecos. Y si ahorita estamos a medio año, pues no sé, realmente con la situación actual y lo que declara el señor presidente de Estados Unidos y lo demás, pues hay días que recibimos hasta 5 vuelos en un día. Y si ustedes hacen cuenta de que en cada vuelo no vienen menos de 130, 135 guatemaltecas y guatemaltecos, imagínense. Trabajadores del Congreso de la República aseguran que el diputado Cristian Businot les cobra parte de su salario para no despedirlos. Miembros del Sindicato en Formación, Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de Guatemala, denuncian que han sido víctimas de violencia económica, pues tienen que entregar parte de su salario a los diputados que los contratan. Es decir, que algunos congresistas contratan personal a cambio que estos les den parte de su salario. Sí, hemos sido víctimas de violencia económica, se pudiera llamar, ¿no? Ya que hemos tenido que entregar un 70% de nuestro salario a la persona a la cual nosotros estamos cargados. El sindicato señala de violencia económica al diputado Cristian Businot, de quien aseguran pide dinero a cambio de contratar gente y de no despedirlos. Y sí, las denuncias interpuestas por violencia se pudiera llamar en dado momento económica, psicológica, y pues las amenazas y las represalias que hemos estado sufriendo como sindicatos sí son en contra de... Y a las delicadas acusaciones planteadas por los trabajadores, el diputado Cristian Businot respondió con una rotunda negativa y aseguró que los señalamientos en su contra se deben
a una maniobra de estos trabajadores que son sindicalizados, pero que están en proceso de perder sus plazas debido al mal trabajo que realizan. Según el diputado, continuará con su fiscalización y restó importancia a las denuncias. Es totalmente falso. Lo que ha sucedido es que hay 2 trabajadores que están asignados a la segunda secretaría que de un tiempo para atrás pues no habían estado cumpliendo bien sus labores. En tal virtud, la Dirección de Recursos Humanos les había empezado a llamar la atención a dichos trabajadores y ellos, para evitar un proceso de destitución, se dieron a la tarea de crear un comité pro formación de un nuevo sindicato en el Congreso, a pesar de que ya estaban afiliados a un sindicato aquí en el Congreso. Eso lo hicieron con el único fin de gozar de inamovilidad en sus cargos y que no se les pudiera despedir. Mire, lo que sucede es que como a ellos se les está cayendo el tema del comité pro formación de su sindicato, él a mí me vino a decir que si yo no lo podía ayudar, pero yo no me voy a meter a ayudar a una persona que comete ilegalidades. Que puso gente que no estaba en la reunión y falsifican firmas y todo eso. Entonces yo no me voy a meter a ese juego, ni me voy a prestar a eso. Puede hacer de que se deba a eso, que ellos estén molestos. A mí yo no tengo ninguna represalia contra nadie, la ley es la ley y ellos pues solo se les invita a que hagan rectamente y no anden inventándose cosas que no son. Vamos a rezar más noticias a las 8:45. Con las noticias, el ministro de Finanzas Públicas, Dorval Carías, dio a conocer que el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación para el año 2015 podría superar los 70.000 millones de quetzales. Sobrepasaría levemente los 70.000 millones. El ministro de Finanzas, Dorval Carías, dio a conocer que el proyecto de presupuesto del Estado del otro año superaría los 70 millardos de quetzales. El jefe de la cartera del Tesoro dio a conocer que ya se analizan factores como la recaudación tributaria. Ya se está trabajando, ya las instituciones presentaron cuáles serían la demanda de recursos. Sin embargo, esto todavía tiene que ser conciliado con la disponibilidad de ingresos que se tengan, en particular los ingresos tributarios. Y en el momento en que ya el directorio de la SAT conozca el tema de la estimación de ingresos para el próximo año, ya se podrá conciliar los ingresos, los gastos, las fuentes de financiamiento y ya estaríamos en disponibilidad de presentar cuál sería el techo del presupuesto. Los presupuestos aumentan cada año. Evidentemente, recordemos que para 2014 no se aprobó el presupuesto, sino que el presupuesto vigente es el del 2013 con algunas ampliaciones. En ese sentido, nosotros esperaríamos que este incremento del presupuesto fuera el suficiente para cubrir las necesidades mínimas de las instituciones y que mantenga la estabilidad macroeconómica del país. Esos son los requisitos que nosotros buscamos, o sea, que el déficit no se incremente significativamente respecto al proyecto de presupuesto 2014 y que las fuentes de financiamiento estén bien identificadas, tanto a nivel de ingresos tributarios como en el tema de préstamos y bonos. En cuanto a los préstamos, el ministro asegura que incluirán estos dentro del proyecto del presupuesto 2015. Según el grupo de apoyo mutuo GAM, en los primeros 6 meses de este 2014 ha habido una sensible baja en cuanto a la violencia en Guatemala. El grupo de apoyo mutuo GAM presentó el informe de hechos violentos de estos primeros 6 meses del 2014. A decir de Mario Polanco, director de la institución, en comparación con el semestre del año pasado, la violencia ha disminuido en poco más del 8%. Cuando hacemos una comparación de este semestre que ha concluido, enero-junio, contra el mismo periodo de tiempo del año pasado, nos encontramos con que ha habido un descenso en el número de muertes violentas de un 8.64%. Eso significa que se pasó de 3.113 casos el año pasado a 2.844, o sea, siempre sigue siendo elevado el número, aunque reconocemos que ha descendido un 8.64%.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura denunció que el Ministerio de Salud Pública estaría rescindiendo algunos servicios de salud prestados por ONGs. 2.500.000 guatemaltecos podrían quedarse sin cobertura de servicio de salud debido a que el Ministerio de Salud ha anunciado a las 67 organizaciones no gubernamentales denominadas prestadoras de servicio o programa de extensión de servicios que harán un recorte de su servicio porque el presupuesto actual no les permite continuar trabajando. Bueno, lo que los decían era que sencillamente no habían fondos y que en base a esa situación pues no se querían seguir contrayendo compromisos y pues se optó por la rescisión de convenios. Nosotros le planteamos al señor ministro que no era la forma correcta y que nosotros no queremos aferrarnos a hacer algo que ya no se puede hacer por la misma situación de lo que el gobierno ha estado haciendo en cuanto a la recaudación de impuestos. Entonces nosotros lo que le proponemos al ministro es que nos vayamos todos, pero con la condición de que se sea una retirada negociada, ordenada y que en esta forma también a nosotros nos cumplan los compromisos económicos que hasta este momento tienen con nosotros. Según la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensiones de Cobertura, de las 67, serán solo 18 las organizaciones las que continuarán prestando el servicio. Según el vocero de la Cartera de Salud, Gustavo Varillas, serán sometidas a análisis las organizaciones de acuerdo a sus servicios y así quedarán prestando el mismo. Lo que se confirma es que va a haber un recorte en el tema de las ONGs, de que va a haber ONGs que no van a continuar, otros que van a continuar, y que el objetivo es venir y trabajar en conjunto y que hacer las adendas para poder hacer las modificaciones y dar cumplimiento a los convenios que se han firmado o que se realizaron en su momento. En este caso, ¿ya se tiene estimada cuántas ONGs trabaja el Ministerio de Salud actualmente? El Ministerio de Salud tiene firmados convenios con 66 ONGs. De estas, lo que será el ministro es que posiblemente no vayan a seguir todas, sino que va a ser una cantidad. De lo que se estima es que posiblemente 48 ONGs continúen y hayan 18 ONGs que no puedan continuar con los convenios del Ministerio de Salud. Pero no solo está en riesgo la cobertura para los guatemaltecos, también corren riesgo de quedarse sin empleo 6.300 empleados directos entre enfermeras, nutricionistas, doctores, entre otros, 40.000 que pertenecen al personal comunitario, 1.528 vigilentes, 7.176 facilitadores, 10.503 comadronas y 18.718 madres consejeras. Las 67 organizaciones atienden a 4.7 millones de habitantes en el interior de la República. En los próximos días el Ministerio estará informando qué organizaciones continúan brindando el servicio y las demás están a la espera que les sea liquidado el contrato final, porque en lo que va del 2014 tan solo se han desembolsado 83 millones de 475 millones que se tenía estimado. Momento del clima, Diana Guerra. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, un martes más con ustedes, doña Silvia Jereda y un servidor para traerle a discusión y a debates dos temas que hemos seleccionado porque creemos que son de su interés y siempre son de actualidad. El primero se refiere a una noticia no muy comentada, por cierto, por los medios de comunicación, y ahora podemos analizar el porqué, sobre una denuncia que todo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia pone a una magistrada. Y la reacción de esta magistrada, también de la Corte Suprema de Justicia, no contra el Pleno, pero sí aclarando, comentando o explicando las razones de por qué el Pleno actúa así. ¿Por qué es interesante? Porque es nuestro máximo órgano de justicia, la Corte Suprema de Justicia. Y si en la Corte Suprema de Justicia hay problemas, hay dudas, hay suspicacia, o hay malas interpretaciones o malas intenciones, a fin de cuentas salpica a todo el sistema de justicia y a usted y a mí el día que nos veamos involucrados en cualquier problema, o a cualquier otro ciudadano que incurra pues en cualquier sanción administrativa, denuncia o similar. Bueno, para ello vamos a hablar con la magistrada Berenda Quiñones, que es vocal segunda precisamente de la Corte Suprema de Justicia. Magistrada, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, doña Silvia. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo quisiera muy sucintamente, porque usted sabe que aquí el tiempo vuela. Yo sé. La situación, porque mucha gente dirá, bueno, eso debe ser un pleito de los magistrados. La situación, ¿cómo la plantearía usted? Yo soy electa el 17 de marzo de este año como magistrada vocal segunda de la Corte Suprema de Justicia.
y cuando me presento, electa el 13, perdón, cuando me presento el 17 de marzo a tomar posesión, se me informa que he sido asignada por unanimidad por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para integrar la Cámara Civil. Usted iba en sustitución del magistrado Barrientos, que era Cámara Penal. Es correcto. Digamos que ya es la primera... Sorpresa. Sorpresa. Así Esa es una buena, es una buena definición. Sí, sí. Magistrada, hay una denuncia que usted interpone ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y me llama muchísimo la atención. Primero, usted es la única mujer, está rompiendo un status quo, se está enfrentando al poder de una corte, que realmente es un poder muy fuerte. Y yo quisiera que le cuente a los televidentes específicamente de qué se trata esta denuncia y por qué usted se atreve a desafiar el sistema. Coloqué no una denuncia, sino que varias denuncias en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia cada vez que he tenido que objetar alguna anomalía, un manejo inadecuado e incluso alguna ilegalidad. Y lo he hecho ver en cada pleno y he exigido que se deje constancia de todo ello en actas. Yo he documentado absolutamente todo. Algunas veces no colocan todo lo que se les señala, pero yo tengo documentado todos esos señalamientos. ¿Y por qué la denuncia? ¿Cuáles son los señalamientos específicamente? Los señalamientos son... porque no se incorpora la información que debe incorporarse en las actas que receptan o que tendrían que receptar lo acontecido en las audiencias y en las reuniones del Pleno. Y además de eso, porque aparecen sorpresivamente, una semana después de haberse realizado la reunión del Pleno, información que nunca se agendó, que nunca se conoció y que se refiere, por ejemplo, a movimientos de jueces y de personal administrativo, que según la Constitución Política de la República es una responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y no una sorpresa que se incorpora a última hora en un acta. Mucha gente dirá, bueno, pero un acta lo puede leer. ¿Qué es un acta en volumen? Un acta de una discusión que puede ser 10, 15, 20 páginas. Es decir, que en esas 20 se puede colgar un nombre de más, un nombre de menos. Así es. O no una transcripción literal de lo que se discute, sino un resumen. Así es. Desde el día número 1 ya empecé a objetar todas las situaciones que en conformidad a lo que debe ser. Entonces me he ganado motes y premios, por ejemplo, limitaciones al acceso a la información, por ejemplo, que se me haya... que se haya emitido una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia donde se indica que yo solamente puedo tener acceso a la versión final del acta una hora antes, tan solo una hora antes de la reunión del Pleno donde se va a aprobar el acta. Eso ya yo pedí la reconsideración y ya les expliqué que es una violación al ejercicio de funciones constitucionales y sin embargo reiteraron la decisión. 15 páginas o 20 no se pueden leer. Donde al final, por ejemplo, podemos recordar casos como el exministro Eduardo Weyman, donde hubo falsificación de actas y le costó también la prisión. Entonces es un tema donde no existe transparencia. También hemos visto parte de su denuncia que usted apela a que se le entregue detalle de los fondos que se están manejando y que incluso ha encontrado depósitos que tiene el sistema de justicia que no se han conocido hasta ahora. ¿De qué se trata esto, magistrada? En el trabajo que hemos estado realizando, empezamos a exigir la presentación de información y que las dependencias nos trasladaran información. Nos respondieron que por instrucciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y eso está documentado, yo no podía pedir absolutamente nada si no estaba la autorización del presidente Sierra. Entre esa información, el representante del sindicato afirmó cuando se estaba negociando el pacto colectivo de trabajo que había suficientes fondos para enfrentar ese compromiso. Yo exigí dictámenes técnico-financieros y de impacto económico que iba a ser ese compromiso y nunca se me dio. Es más, en el Pleno se dijo y consta en actas que no había necesidad, dijo el presidente Sierra, de esos dictámenes cuando yo soy abogada y yo sé que tenemos obligación de contar con esos dictámenes porque los fondos públicos no se pueden disponer sin todas esas esos requisitos que establece la legislación vigente. Entonces,
Yo le di seguimiento a la afirmación esta y llegó un informe cuatrimestral de ejecución presupuestaria de este año, y entonces descubro en una página que decía que habían ahorros de varios años. Yo pregunté en el Pleno, le pedí explicaciones al presidente y trasladó esa reunión para la siguiente semana, diciendo que iba a estar el equipo financiero para dar las explicaciones. Efectivamente llegaron, pero en lugar de satisfacer todas las respuestas, hubo más preguntas. Hay dos actas, el acta 21 y el acta 22, donde se deja constancia. Yo exigí que se quedara constancia de todas las preguntas y de todas las respuestas. Pido más información, no me la dan. ¿Cuánto es el monto que encuentran ustedes en estos ahorros? Aproximadamente 200, un poco menos de 200 millones de Estas actas son públicas. Por supuesto que son públicas. Cualquier ciudadano puede pedir el acta 21 y el acta 22. Por supuesto que son públicas. ¿Y estos 200 millones de quetzales, en qué se están usando? ¿Tenemos información? Yo lo desconozco porque no me dieron la información precisamente. Y esa serie de señalamientos constantes desde el día primero que yo llegué, pues los tiene molestos. Entonces empezaron a cerrar las puertas. El día 9 de julio incluso yo le exigí al presidente Sierra que explicara por qué está restringiendo la libertad, no solo la mía, sino que la de la prensa. Prensa Libre y Diario La Hora confirmaron a través de investigaciones que eso se estaba dando, y entonces yo le exigí explicaciones y que suspendiera esas limitaciones. Todo este trabajo que yo he estado realizando con transparencia, documentándolo todo, ha tenido como consecuencia que ellos se vean amenazados. Es obvio que se ven amenazados, y entonces el día posterior a la convocatoria del Congreso de la República para ser juramentados como miembros de la comisión de postulación que elegirá a magistrados de apelaciones, colocan, y lo pongo entre comillas, colocan una denuncia en mi contra, notificándomela un día después de ese día. Esta denuncia que usted nos ha explicado y nos ha documentado es una denuncia que se firma por todos el 5 de mayo. El 5 de mayo por todos, excepto el magistrado Medrano y el magistrado Gómez, 10 magistrados de la Corte Suprema. Pero esa denuncia que digamos queda firme, queda terminada el día 5, no se presenta sino hasta un día después del nombramiento de las comisiones de postulación. La presentan, la colocan, entre comillas, el 17 de junio, y corre la casualidad que a mí se me extiende una constancia que tengo desde hace muchas semanas, donde se establece... Aquí hay una constancia en la que el día 18 se le dice: no existen expedientes en trámite ni notificaciones pendientes. Es correcto. Y sorpresivamente el 26 de junio aparece una denuncia en mi contra que ellos colocan el 17, es decir, un día antes de la fecha de la extensión de la certificación, lo que significa que alguien la plantó. Pero aún así la denuncia, que es puesta en un órgano jurisdiccional que no tiene jurisdicción sobre ustedes, porque es inferior en rango, y que ya hay un antecedente de un magistrado que cumplió los años, se continúa allí y ese órgano no pudo sacarlo, es decir, ya hay un antecedente previo. Así es, a él no le aplica la ley de la carrera judicial, pero ahora pretenden que me aplique a mí, y la denuncia la colocan ante la Junta de Disciplina Judicial, que no tiene competencias para juzgarnos en casos de esta naturaleza. Magistrada, lo que estamos viendo aquí básicamente es a un sistema de justicia, a un pleno de magistrados, que se opone a la fiscalización. Así es. Que se opone a dar información pública. Así es. Que la remete contra quien pretende llevar un tema de transparencia. Así es. Que además está creando e implantando algún tipo de pruebas y está creando casos que podrían inclusive tener información falsa. Pues podría ser, porque le tengo que compartir que cuando llegan los casos, especialmente le voy a hablar de amparos y antejuicios, no nos trasladan con anticipación los antecedentes ni los proyectos y las ponencias. Y cuando nos trasladan la información, es una información parcial. Nadie puede juzgar sin conocer todos los elementos. Entonces es bien complicado, y no queda constancia en actas de nada de lo que se resuelve en el tema jurisdiccional. A pesar de que yo le he pedido desde el día número 1, como también he pedido que se graben los plenos y que sean públicos para que la prensa pueda entrar y pueda transmitir en tiempo real las decisiones. Pregunta una persona en las redes que entonces, ¿a quién acude usted? ¿Y quién la defiende usted? Es una muy buena pregunta. Es una magnífica pregunta. Es una magnífica pregunta. Vea,
Lo que puedo hacer es seguir transparentando, poner en evidencia lo que está ocurriendo y acudir también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque se está vedando el acceso a información pública, se está obstaculizando el ejercicio de funciones constitucionales y se está limitando mi libertad de expresión. Y tengo que referirme a esto último, si usted me lo permite, porque la famosa denuncia la interponen en mi contra ante la Junta Disciplinaria Judicial por haber ido a Emisoras Unidas, a un programa de radio que se llama Hablando Claro. Cuando yo llego a Hablando Claro es porque es mi primer mes de rendición de cuentas. Yo rindo cuentas y presento un informe ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y también lo hago a través de Emisoras Unidas. Esta vez hice la rendición de cuentas de mi cuarto mes. Entonces ahí ustedes encuentran todo lo que hemos producido en la vocalía, qué recursos hemos utilizado, hacia dónde vamos e incluso este tipo de problemas y obstáculos como los que ya he citado. Usted ha dicho antes, no se tiene constancia en acta de discusiones sobre temas jurisdiccionales, no. Jurisdiccionales. Para que el televidente entienda qué es eso, creo que se refiere, por ejemplo, a ponerle sanción a jueces. La actividad de juzgar. La actividad de juzgar. Si usted puede, por ejemplo, escenificar un caso, ¿qué caso sería esto? Claro, aunque sea hipotético. Puede ser un amparo o un antejuicio. ¿Contra un juez? Contra algún funcionario como un juez, cabalmente. Es decir, que vamos a decir que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deciden si otorgan ese amparo o no, separan al juez o no, pero no hay discusión sobre la mesa. No se sabe quién lo apoyó, por qué, cuáles fueron los argumentos jurídicos y no existe acta. No hay la suficiente y algunas veces no llegan la información, no nos la trasladan y cuando la trasladan es insuficiente, es parcial. Entonces, ¿quién puede juzgar en esas condiciones? Ese es el tema. Ese es el tema. ¿A quién acudimos? Porque pareciera que si nosotros, ciudadanos de a pie, estamos de brazos atados, ustedes, magistrados, también lo están a la hora de querer hacer que se cumpla la ley y que la transparencia sea efectiva. Y se me acusa además, precisamente por transparentar los actos públicos de la Corte, se me acusa en esa denuncia. Y además se me denuncia porque dicen que yo violento la independencia judicial porque yo tengo que ser discreta. Y que si yo accedo a los medios de comunicación y se presume que voy a seguirlo haciendo porque yo me comprometo a seguir rindiendo cuentas, que con ello le permito al medio de comunicación violentar la independencia judicial. Hace pocos días el presidente de la Corte da declaraciones en un medio escrito y a 2 páginas dice que la independencia judicial es un ideal. Discúlpeme. La independencia judicial no es una aspiración, no es un ideal. Es un principio y un mandato constitucional. Es una obligación. Es una obligación. Entonces, aquí hay temas conceptuales en los que tampoco estamos de acuerdo. Por ejemplo, en esa misma entrevista él señala que se ha invertido mucho en el órgano judicial para oralizar los procesos. Yo vengo del movimiento reformista del Código Procesal Penal desde hace 25 años. Y entonces para mí es satisfactorio ver lo que ha pasado hasta el día de hoy y falta mucho. Pero entonces él le dice a Emisoras Unidas que él no comprende el objetivo de por qué yo estoy pidiendo que los plenos sean públicos. Porque se conocen casos de delitos y que es muy peligroso para los señores magistrados. ¿Qué entiende entonces un juez? Que él sí puede estar expuesto a la oralidad y a la publicidad de esos juicios y nosotros no. Eso es una contradicción terrible que no podemos permitir. Nosotros tendríamos que poner el nombre y el apellido y la cara también, al igual como lo hacen nuestros jueces. ¿Qué hormiguero no ha tocado usted? Aquí dice una televidente, Pedrito, siempre ha habido mucho dinero con fondos privativos. El dinero de Otto Herrera, ¿te acuerdas? Ganando intereses en bancos, muchísimo dinero. El dinero de las fianzas, todo que entra al organismo judicial. ¿Usted cree que hay control? No digo que un control hay por parte de civil o algún organismo, ¿verdad? Pueda decir si se hace correctamente. No la conozco, pero quien tendría que estar poniendo la lupa encima es la Contraloría General de Cuentas. ¿Y qué puede pensar una mamá que le han secuestrado al hijo, un señor que ha sufrido un asesinato de cualquiera de esos 5.500 que hay al año, cuando el presidente dice no tenemos recursos para la administración de justicia, pero tenemos más de 100 millones ahorrados? Casi 200. ¿Para qué? Precisamente esa fue la discusión. Presidente, explíqueme usted si no tenemos recursos y presupuesto, porque ha sido la constante.
ni para contratar jueces suplentes, porque tenemos ahorros y de varios años, porque el documento lo que dice es que hay ahorros y de varios años. Entonces, por eso es que yo me he vuelto la piedra en el zapato de los estimados señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Magistrada, yo quisiera que usted me diga muy rápidamente, ¿qué podría hacer el organismo judicial con esos casi 200 millones que tienen ahorrados ganando intereses? Más juzgados, atender más todos aquellos ámbitos donde sabemos perfectamente que en cuestión de estadísticas podemos comprobar en qué lugares, en qué territorios no tenemos a los juzgados suficientes o al personal suficiente para que pueda resolver y administrar justicia, pero de veras de manera pronta y cumplida, no con el discurso, de manera pronta y cumplida, que es el mandato constitucional. Esa denuncia que le han puesto estos otros 10 compañeros magistrados, ¿qué alcance tiene para usted? ¿Qué puede representar? Para mí lo único que puede representar es obstaculizarme el camino. Si quisiera yo acceder a postularme nuevamente como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Pero más allá de eso, yo leo entre líneas el típico mensaje: a ver, cállese usted la boca, porque aquí estamos nosotros y le vamos a hacer la vida imposible. Pero se equivocan, conmigo se equivocan. Magistrada, ¿es cierto que hay algún magistrado que tiene más de 10 vehículos con sus correspondientes guardaespaldas y sus correspondientes conductores? ¿Y hay magistrados que tienen un número excesivo de vehículos? Podría ser porque veo muchos vehículos. Yo no le puedo dar esa información, pero la podemos tratar de obtener. Lo que sí le digo es que yo no uso ni un solo vehículo de la Corte, no tengo guardia de seguridad y tampoco uso el teléfono de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros somos austeros y sabemos que vivimos en un pueblo donde no existen recursos para derrochar. Tenemos que ser responsables. Muy bien, pues ahí han oído ustedes las declaraciones documentadas de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Lo triste es que en el país se critica la justicia, pero de pronto aparecen ahorros en el organismo judicial para emergencia. También el Congreso dijo que tenía sus ahorros para emergencia, mientras a usted y a mí nos suben los impuestos porque no hay dinero. Y todo esto se maneja con unos visos de poca transparencia. Nuestra realizadora contactó a la Corte Suprema de Justicia por si alguien quería venir. Lamentablemente nadie confirmó, pero como ella dice que se compromete para otra vez, le invitamos a cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia a que venga a dar las explicaciones oportunas el próximo martes con Silvia Jereda, un servidor, o cualquier otro día con cualquiera de los otros comentaristas que hay, para ver si realmente esto es una denuncia en el aire o está sustentada como los documentos parecen afirmar. Magistrada, muchas gracias por su valentía. Yo sé que esto a usted la expone, como nos expone a todos, el revelar la corrupción o los mal manejos o la falta de transparencia, cuanto menos, de organismos públicos, y no se puede permitir que un país donde ocurre todo lo que ocurre y sobre todo gente se muere de hambre, organismos públicos tengan ahorros de muchos años atrás. Claro que sí. Así que gracias por su felicidades sensibilidad, porque usted está sentando un precedente extraordinario. Sabemos que ya va un grupo de magistrados para afuera, entran otros y esperamos que toda esta lucha no sea en balde, porque como guatemaltecos vamos a exigir esta transparencia y lo vamos a hacer desde los medios. Y así tenemos que seguir. Así es. Muy honrada, muy honrada. Muchísimas gracias. Ya saben ustedes, estamos mal porque nos dejamos que nos pisen. ¿Qué piensa usted hacer a partir de mañana o esta noche, si se lo toma mucho más en serio? No se vaya, que volvemos con otro tema que hemos seleccionado para usted. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Muy bien, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Aquí estamos con otro tema tal y como le prometimos. Lo que queremos poner sobre el tapete para discusión y para que ustedes también analicen, discutan y debatan es nada nuevo, pero que cada día es distinto o novedoso. La conflictividad. En este caso vamos a intentar ceñirnos un poco a Huehuetenango, concretamente a Santa Cubaría, y la razón es porque el representante que tenemos es de esa comunidad y evidentemente es el tema que domina, controla, defiende y promueve.
Pero también tenemos otro analista que va a hacer una extrapolación de todo esto a otras situaciones. Les voy a presentar a los dos invitados. Me refiero a Marcial Francisco Pedro, que pertenece al COCODE de Santa Cruz Varilla. Marcial, buenas noches, bienvenido. Y también a Byron Garoz, sociólogo y miembro del colectivo de estudios rurales ISHIM, que ya es un, no vamos a decir viejo conocido porque eso suena a edad, pero sí es conocido porque ha estado como 3 o 4 veces con nosotros. Marcial, con usted primero. Sustancialmente, ¿en qué se reduce lo que ustedes, o qué se resume lo que ustedes quieren exponer? Los 2 o 3 puntos más sustanciales de lo que usted querría transmitir al público. Sí, en el transcurso, en el inicio de la semana, hemos tocado varias puertas, y en este caso la Unión Europea, Naciones Unidas, porque el conflicto que se está viviendo en Santa Cruz Varías se ha extendido a todo el departamento de Huehuetenango sobre necesitamos que las Naciones Unidas intervengan porque el diálogo con el gobierno se ha agotado. La parte opositora a los proyectos de desarrollo pues han llegado al diálogo y no tienen propuestas para minimizar este grado de conflictividad. Inclusive lo hemos catalogado como un problema ideológico, no es un problema entre comunidades. Entonces hemos pedido a Naciones Unidas porque en este caso lo hemos visto de que no se ha respetado a la policía, no se ha respetado al ejército, ni mucho menos al propio presidente. Entonces estamos llamando, hoy hablamos con la asesora de Naciones Unidas, Catalina Soberanes. Ella con mucho gusto nos dijo, si el presidente de la República nos pide, vamos a intervenir. No militarmente, porque eso no es la visión de Naciones Unidas, sino aportar para la pacificación de los países que son socios de Naciones Unidas. Entonces lo que ella ofreció fue ser mediador técnico en un diálogo donde la parte opositora y los COCODES que necesitamos el desarrollo, pues pongamos sobre la mesa que realmente, por qué se oponen y por qué nosotros queremos el desarrollo. Hay un tema que me llama muchísima la atención. A nivel mediático se ha hablado que las comunidades de Huehuetenango se oponen rotundamente a las hidroeléctricas. Usted lo que me está diciendo aquí es básicamente que existen otros grupos que se están oponiendo y que los están agrediendo y causando algún tipo de daño y conflictividad a las regiones donde ustedes viven. O sea que aquí estamos viendo a dos grupos actuar dentro de una región, ¿o qué es lo que está pasando realmente? Sí, exactamente. Los COCODES, nuestras funciones han sido usurpadas por una minoría que se hace llamar de la sociedad civil. Entonces, no solo a nosotros nos está afectando a las instancias del gobierno. Sí, entonces nosotros venimos y decimos, por ejemplo, específicamente allá en el municipio de Santa Cruz Varías, se instaló un proyecto hidroeléctrico, se suspendió su trabajo porque en primer lugar atacaron al personal de trabajo y quemaron toda la maquinaria, el equipo de la empresa. Pero eso lo vemos porque esta concesión, este acuerdo es de gobierno, no es de los varillenses, ni es de la ciudadanía común, sino que este es un problema y este problema nos trae a nosotros una consecuencia social. Entonces, en este caso, específicamente hablando del proyecto hidroeléctrico Pambalam 1 y 2 que se implementó en Varías y está suspendido ahora por estas acciones, pues ha venido trabajando anteriormente y lo sigue trabajando algunos proyectos sociales, en este caso la entrega de medicamentos, de construcciones de algunas partes de la viabilidad donde sí amerita, pero en este caso el argumento de los que se llaman sociedad civil, ellos han paralizado todos los proyectos porque ellos dicen que no hay que recibir apoyo del gobierno ni de las empresas. Lo que ellos piden que las empresas que vayan fuera del territorio pluricultural que se estableció en el norte de Huehuetenango, específicamente en el área Garnobal. Venimos los COCODES, decimos, entonces, ¿cuál es la representatividad de estas personas que se hacen llamar multicultural? ¿Usted siente que no los están representando? Byron, usted es sociólogo y digamos que puede extrapolar esta situación. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Usted sabe que se ha venido manejando en medios la versión contraria, un poco la versión contraria. Ahora
los legítimos representantes del pueblo varillense, que son los naturales de allí, los Cogode, están presentándonos la versión desconocida. Háganos un análisis, bueno, no muy profundo. Sí, gracias. Un análisis o su interpretación de esto. Bueno, las dos, gracias, buenas noches. Las dos posiciones no son desconocidas, o sea, se conocen. Yo mismo estuve acá hace un par de meses con ustedes dos, sí, y efectivamente era una temática similar. Estábamos hablando de que hay más de 30... Pero era parecido. No, era también sobre Huehuetenango también, donde estábamos hablando que hay más de 31 conflictos energéticos en el país. Muchos de ellos derivados también de hidroeléctricas, pero algo importante, yo les compartí en aquella ocasión este boletín, les dejo una nueva copia de La Tapizca, un boletín que escribió una compañera, Ann Bordato, donde ella analiza que los departamentos donde se están promoviendo más estas hidroeléctricas medianas o grandes son aquellos que menos cobertura de electrificación tienen. Entonces sí hay oposición, porque también estamos viendo algo que los señores acá están pidiendo, y también pues que en su legítimo derecho, la intercesión o participación de Naciones Unidas muestra que el Estado guatemalteco no ha podido manejar esta problemática adecuadamente. Ahí topó, efectivamente. Hay mecanismos, está el convenio 169, está en las consultas. En ese municipio se han hecho muchas consultas comunitarias que no han sido escuchadas. Y efectivamente, algo que debió haberse agotado el diálogo hace mucho tiempo, antes de que las empresas empezaran a intervenir, antes de que les dieran la concesión, el Estado, y está la obligación con el 169 nuevamente, de consultar previamente, informada también y de buena fe a las comunidades. Eso no se hizo, o lo hicieron las comunidades per se, y luego no se quieren reconocer los resultados. Entonces, por supuesto que en este río revuelto, al final es posible que nadie gane. Lo mejor es que ahí en el territorio efectivamente se den esas reuniones. Está bien que participen Naciones Unidas efectivamente en el marco del convenio 169 y que sean las personas que viven ahí, que habitan esos territorios, quienes determinen qué quieren, qué es lo mejor para su futuro. Mire, Marcial, también se ha dicho que muchos de esos ciudadanos que se erogan la representación comunitaria ni son de Huehuetenango, ni son de Santa Cruz Varilla, sino que vienen de fuera un poco a bochinchear, y que los que están allí, como son ustedes, tienen que sufrir esas consecuencias. ¿Realmente de eso qué hay? Mire, Pedro, hay una consulta comunitaria de buena fe que se realizó en el año 2007. De junio de 2007. Esta consulta comunitaria expresa la voluntad de los varillenses acerca de exploración y extracción minera en Santa Cruz Varillas. Pero este grupo de opositores lo confunden, que la consulta comunitaria de buena fe no habla de extracción minera, sí, no habla de hidroeléctrica, ¿ya? Entonces, la mala conjunción, inclusive hemos analizado los cocoes, estudiamos el convenio 169 que trata los pueblos indígenas, pero en este caso hay más manipulación, porque mire, la consulta sí se hizo, hay una rotunda rechazo hacia los proyectos mineros, pero no hidroeléctricos. Entonces, me atrevo a informar a la ciudadanía que este no es un tema de conflictividad social, sino es un tema ideológico. Porque miren lo que está pasando ahora. ¿Qué pasó con la maquinaria de Solén Bolén que está construyendo la franja transversal del norte? Si fuera que es únicamente un proyecto hidroeléctrico, no se hubiera quemado la maquinaria de la franja transversal del norte. Ahora se está sonando que este grupo va a tratar de quitar el puente sobre el río Escán, que tiene una medida de 316 metros, que con la autogestión de los consejos comunitarios de desarrollo duró muchos años. Hacia la presidencia se logró construir para viabilizar la interconexión del departamento del Quiché con Huehuetenango. Y lo que usted nos está diciendo es que existe un grupo externo a ustedes que está incursionando en el territorio y causándole serios daños a sus comunidades, a la infraestructura. Inclusive hoy en la rueda de prensa denunciaban de que muchísimos pobladores habían quemado sus casas. ¿Es esto correcto? Sí, mire, y yo quiero dejar claro a la ciudadanía de que esta cuestión, como lo dijo el sociólogo, ya llegó al borde. La gente, más allá del Ixcán,
ya lo va a frenar estas acciones. ¿Cómo? Organizándonos a que esta gente no llega a quitar la viabilidad, porque el puente a nosotros nos sirve para las emergencias, para el traslado de producciones. Van a defender su territorio. Vamos a defender. Estamos casi en tiempo, Marcial. Yo sé que cortarlo no es lo adecuado, pero me gustaría dar segundos a Byron. ¿Esta solución es viable, Byron? O sea, si usted tuviera que firmar ahora la mejor solución posible, analizando todo el problema, ¿esta que proponen es viable? ¿Un grupo, etcétera, etcétera? La mejor solución de este problema de cualquiera que atente contra derechos de pueblos indígenas en sus territorios es que las poblaciones que habitan esos territorios decidan sobre lo que quieren, sobre qué es lo mejor para ellos. Bien informados, eso sí, lo que vemos acá es precisamente la aplicación de la política contraria de este gobierno y de los anteriores. Han autorizado licencias sin consultar previamente a las comunidades. Entonces lo que hay que hacer es discutirlo ahí en el territorio con todos los elementos del caso y que las personas que habitan puedan decidirlo mejor a través de las consultas. Si esta consulta no implicaba lo hidroeléctrico, pues hay que hacer una específicamente para eso, para que ahí se discuta y se decida. Muy bien, nos van a disculpar, pero el tiempo es corto, pero yo creo que hemos puesto el dedo en la llaga y a partir de ahí, Marcial, muchísimas gracias por sus explicaciones y por dar la cara. Gracias. Byron, gracias también por ese análisis extensivo y ahí lo ven ustedes, ahora resulta que las comunidades sí quieren desarrollo. Como siempre se dijo, lo que el ser humano quiere es progresar. Habrá que ver estos individuos que se oponen y discutir las cosas y sobre todo que venga Naciones Unidas, venga la OEA, o no venga nadie, lo que finalmente se decida por esta mayoría de ciudadanos que habitan una zona o que habitan una parte del país, realmente sea lo que se cumpla y saquemos a los violentos, cualquiera que sea y de donde sea, de nuestro futuro desarrollo como ciudadano. Nuevamente, Marcial, muchísimas gracias, suerte con sus ideas. Byron, también, seguro que usted estará apoyando este tipo de cosas o participando en estos diálogos. No se vayan, que vamos a regresar en un ratito para anunciar en los deportes, pero ahí regresamos y se los anunciamos. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Estamos presentando a las 8:45. ¿Cómo olvidarme yo de mi tierra? Lugar de fe y cosas muy bellas. Lugar que me dio el primer respiro. En aquel pueblito me vio nacer. Mi vida está en esta bella tierra. De gente linda, de gente buena. Y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que no se olvida de dónde se viene. Es como un vientre. Es tierra que te vio crecer. No se olvida de dónde se viene. Porque nacimos en la misma tierra. Trabajamos día a día para hacer junto a ti la Guatemala que todos queremos. Banco Industrial, siempre de tu lado. 4321 en línea es el líder europeo en adelgazamiento que contiene extractos de plantas que 4. Elimina la grasa para que la ropa te quede tal y como deseas. 3. Quema calorías que lo único que hacen es engordarte. 2. Elimina el exceso de agua que provoca celulitis. Y 1. Elimina toxinas que evitan que adelgaces rápidamente. Corre a tu farmacia favorita por 4321 y pregunta por nuestras promociones. ¿Y tú? ¿Cuándo empiezas con 4321 en línea? Estamos presentando a las 8:45.
Muy bien, se quedaron sorprendidos como nosotros hayan visto las comunidades de este país, esas que dicen que se manifiestan contra todo, manifestándose justamente por su desarrollo y sus derechos. Muy bien por las comunidades de Santa Cruz Varilla. Sigan así porque están apoyadas por todo el país. Defiéndanse contra los que pretenden imponer la violencia, que son 4 y no quieren el desarrollo para nadie. Yo creo que un tema importante, Pedro, es que los medios de comunicación abran las cámaras y dejen que las comunidades se expresen, abrir la voz y escuchar la voz legítima de las comunidades, no la de manipulada, no la que recibe fondos internacionales, no la de organizaciones financiadas para conflictos, sino que esa voz legítima de COCODES es importante para ese país. Así Muy bien, pues agradecemos adelante. a don Marcial su análisis y sin más saludamos a toda Santa Cruz Varillas por su fuerza y su energía y nos vamos a deportes. Muchas gracias por estar con nosotros.